Soy Ramón Emilio Mandado y grabo este vídeo para Res Hispánica. En él quiero ponderar una figura, la figura de un jesuita catalán del siglo XVIII, José Manuel de Peramas, y sobre todo la última obra que escribió poco antes de morir, que se tituló La República de Platón y los Guaraníes. Lo hago porque creo que es un buen ejemplo de buen exponente de uno de los caminos que siguió la Ilustración en el mundo hispánico durante el siglo XVIII. Hacia mediados de este siglo, los jesuitas habían logrado consolidar en el centro de Sudamérica una serie de en torno a 30 poblados que ellos llamaron reducciones, en donde acogían a población dispersa por selvas y por chacos para evitar que fueran esclavizados por las bandas de paulistas o bandeirantes o mamelucos que procedentes de Brasil se cebaban con esa población. Pero no solamente lo hicieron sin más, sino que lo hicieron mediante una serie de métodos de trabajo y de contacto con esa población que resultaban avanzados para su época. Y que en cualquier caso fue un modelo de contacto cultural entre Europa y América que ha merecido la pena de muchos estudios posteriores. Voltaire incluso lo iba a llamar la luz de la humanidad. Estas poblaciones tenían la característica de que eran administradas y dirigidas por los propios líderes de la comunidad guaraní, de la comunidad de las personas originarias de la región, y además se hacía en lengua vernácula, en lengua guaraní, no solamente para administración de la vida cotidiana, sino también para el comercio entre las propias poblaciones, incluso, en última instancia, para crear una suerte de conciencia comunitaria entre todas ellas, una conciencia regional, que es el origen de la actual nacionalidad paraguaya. Se fundaron una serie de pueblos que tuvieron que ser trasladados muchas veces y sufrieron muchas vicisitudes por la inseguridad que tenían de los ataques mamelucos, e incluso llegaron a tener ejércitos propios autorizados por el propio rey de España para la autodefensa. El éxito de estas poblaciones fue importante en cuanto a mantenimiento y crecimiento de la población. Se calcula que llegaron a tener 100.000 habitantes, y su prosperidad económica y florecimiento cultural sorprende en nuestros días todavía. Este éxito de las misiones se debió a 3 motivos fundamentales. En primer lugar, la capacidad de planificación que tenían los jesuitas. No se contactaba sin más con la población, todo estaba muy previsto y pautado para que fuera lo menos lesivo posible para los intereses de la población contactada. Se hacía siguiendo pautas de vida cotidiana y adaptación al medio natural de las propias poblaciones. No se fundaba una reducción en cualquier sitio, sino donde decidían los propios guaraníes. Y también por una inteligente utilización de las leyes de Indias y del derecho municipal español a los usos y necesidades de gobernanza de esas poblaciones, dando lugar a una institución muy interesante que todavía existe en algunos sitios, que se llamó el Cabildo Indiano. Bien, contaron con el apoyo de la monarquía de los Austrias, y en ella surgieron personajes que son dignos de admiración. Alonso de Barzana, José Acosta, Antonio Ruiz Montoya, quienes hoy visitan las localidades bolivianas herederas de las antiguas misiones de Chiquitos, por ejemplo, comprobarán el enorme prestigio y el gran recuerdo que dejaron los jesuitas en ellas, en estas poblaciones, y cómo su legado antropológico y cultural sigue siendo defendido hoy en día por los chiquitanos actuales como un acervo cultural estrechamente ligado a su identidad y supervivencia, en localidades como San José de Chiquitos o San Javier, Concepción, etc., en Bolivia. En el siglo XVIII, la nueva dinastía española de los Borbones, a diferencia de los Austrias, propugnaba un regalismo, un galicismo, una preponderancia importante, una preeminencia importante del poder del rey sobre la administración de los asuntos eclesiásticos. Relacionado con ello está el mayor control que en algún momento quisieron tener.
de las misiones jesuíticas. Los Borbones establecieron una serie de reformas en la gobernanza de los virreinatos que acercaba la administración y el gobierno de estos al modelo colonial que practicaban otras potencias europeas, que era mucho más lesivo de los derechos naturales de las poblaciones originarias que el modelo que habían llevado los austrias españoles. Ello suscitó los recelos de los jesuitas porque atentaba en gran medida contra su modelo misional. Como bien saben, se sabe, por fin, conoce la opinión pública, conoceréis muchos de ustedes, conoceréis muchos de vosotros, por la película La Misión en 1750, una redefinición de las fronteras entre los reinos españoles, en fin, y los reinos portugueses en América, obligaba a cerrar muchas misiones e incluso a devolver a la selva en torno a 30.000 guaraníes. Estos se opusieron y organizaron una rebelión armada, como es comprensible, contra esa decisión, y se pusieron incluso en contacto bajo la protección de los jesuitas, que en algunos casos encabezaron esta rebelión, a pesar de que los religiosos que lo hicieron contaron con las amenazas de exclaustramiento y excomunión de sus superiores. Consecuencia de ello y otras causas, la orden de los jesuitas fue suprimida en el 1764 en Francia, en el 69 en los reinos portugueses, por el Marqués de Pombal, y en el 67, en el 59 en Portugal, y en el 67 en los terrenos de la corona española por Carlos III. Finalmente, en el 73, el propio Papa Clemente XIV suprimió la orden. Pues bien, José Manuel de Peramas escribió una apología del tipo de cristianización que cristalizó en el sistema justnaturalista de los jesuitas, inspirado en gran medida en Francisco Suárez, un filósofo español que es clave para entender las transformaciones políticas de Europa y de América en los siglos XVII y XVIII. El mismo Peramas era un humanista. Antes de ser misionero, era un filósofo que ejerció de maestro en los colegios jesuíticos de Alicante y Cartagena, que cuando se trasladó en el 1754 al Paraguay, participó en el sistema misional en diversas misiones, en esas funciones. Cuando se suprimen las misiones y son expulsados los jesuitas, él es trasladado cerca de La Plata, a Ensenada, un puerto que se llama Ensenada, para ser trasladado a Europa en pésimas condiciones, en penosas condiciones. En Europa se instalará finalmente en la ciudad italiana de Faenza, de los antiguos estados pontificios, y dedicará el resto de su vida a difundir la historia, la cultura del Paraguay y del Río de la Plata. Su principal obra será La República de Platón y los guaraníes, y en los 30 capítulos de esta obra no solamente compara la utopía platónica con lo que hicieron los jesuitas en el Paraguay, también procura con ello refutar las acusaciones y la propaganda antijesuítica que se estaba difundiendo entre los ilustrados por Europa, y en especial un libelo de un afrancesado español, Bernardo Ibáñez de Echevarría, titulado El reino jesuítico. Pero sobre todo es importante esta obra porque expresa cómo y detalla cómo la utopía jesuítica, en fin, no solamente era un proyecto racionalista, o más o menos racionalista, que se había formulado en unas obras, en unos escritos, en unos papeles, sino que había sido llevado a la práctica, y había sido evaluado, y había evolucionado, y había sido pautado y minuciosamente examinado a lo largo de su desarrollo. Es decir, había contado con la experiencia y el pragmatismo, en fin, de la empiricidad, del empirismo. Es decir, había sido practicado de una manera concreta y con un resultado histórico apreciable y comprobable. En este sentido, era una utopía que además tenía una característica que era muy importante incluir en la modernidad, que es el compromiso moral, compromiso naturalista, con el proyecto. Un compromiso moral que llevó a sus mentores al sacrificio ejemplar, incluso al heroísmo. Por eso, al final de la obra incluye la vida de lo que él denomina los 13 paraguayos.
a una serie de mentores intelectuales de las misiones que son identificados como paraguayos, no como españoles, ni como jesuitas, ni como europeos, como personas que se habían integrado en un proyecto de país propio, muy interesante, el Paraguay. Diré sus nombres porque merece que la historia los recuerde. Ignacio Morro, Juan Messner, Juan Suárez, Ignacio Chomé, Francisco Ruiz de Villegas, Juan Ángel Amilaga, Antonio del Castillo, Esteban Payozzi, Clemente Baigorri, Francisco Urejola, Joaquín Iribarren, Corme Agulló, Martín Smith, creo que no me deja ninguno. La República de Platón y los guaraníes ha tenido diversas ediciones, tanto en España como sobre todo en América. La versión más divulgada es la de la editorial bonaerense MC, hecha en 1946 y que ha tenido sucesivas reediciones o reimpresiones. Últimamente destaca la que en 2003 hizo en Paraguay, la parroquia de San Rafael en Asunción, de Paraguay. Si buscáis en internet, además, encontraréis versiones digitales de la obra. La obra, igual que el conjunto de la experiencia antropológica y cultural de las misiones jesuíticas, ha sido objeto de diversos estudios críticos, algunos de los cuales no pasan de un cierto izquierdismo diletante, plagado de ideología vacua y tópicos refractarios al catolicismo sin más consideración, pero hay otros muchos que, de diferentes posiciones, incluso ideológicas, son muy interesantes de leer, como los de Guillermo Furlon, Jalite Bertranú, Bartomeu Meliá, Carlos Seco Serrano, en fin, en internet los encontraréis fácilmente. La lectura de estos estudios, como sobre todo de la propia obra de José Manuel Peramas, La República de Platón y los guaraníes, resulta muy conveniente para dotar de autoridad intelectual a cuantos opinen hoy sobre el pasado, el presente y el futuro de los países iberoamericanos. Muchas gracias.